Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Estupendo. Hoy muy bien acompañado. Bueno, para ponernos un poco en contexto, Rubén y yo nos conocimos en el máster de Growth Marketing de Pro Hackers. Y yo tenía tiempo que llevaba ganas yo con el run run de hablar un poco de comunidades, porque hay como muchos mitos, mucha confusión, hay mucho run run, hay mucho, pero falta aterrizar. Entonces, ¿quién mejor que con Rubén? Pues vamos a ver si conseguimos aclarar cosas. Tú me conociste en el máster de Growth Marketing. A ti no hay nadie que no te conozca en LinkedIn. O sea, que yo ya sabía de ti. Así ¿Qué que, va? En verdad es menos de lo que parece, ¿eh? O sea, lo que pasa es que LinkedIn tiene esta especie de efecto amplificador que parece que, ¡wow! sí. ¿Verdad? Que a ver, que tengo gente allí, pero son 5.000, que tampoco es nada. Quiero decir, Bueno, pero a ver, que es muchos, ¿eh? O sea, es no sé, muchos y with love, pero te tampoco mueves es... socialmente bien, no sé, te veo cómoda ahí. Ay, es el pelirrojo. Vale, pues la idea es, vamos a empezar con una ronda de preguntas flash a la que voy a perdonarte el que no sé si no, pero un máximo de 10 segundos y después vamos entrando en chicha. Entonces, Venga, ¿listo? venga, vamos a Te ver. pondré un redoble de tambores, pero no me da tiempo a la parte. Sí, sí, no te preocupes. ¿Todo proyecto puede tener una comunidad? Eh, sí, pero no todos deberían. Depende un poco de si tiene un propósito, tiene unos valores, tiene tiempo, tiene recursos, le va a dedicar cariño, porque si no, al final es como cualquier proyecto. Vas a echar cosas en una cosa que no le va a prestar atención y no va a florecer. Cool. ¿Una comunidad necesita el contacto offline? Para mí es una parte esencial de las comunidades. O sea, yo sí que abogo por comunidades, por lo menos híbridas. ¿Se puede tener una comunidad sin estrategia? Se puede hacer una gran receta sin... O sea, se puede hacer un gran plato sin tener receta, pues yo diría que sí, sí se puede, pero mejor si te garantiza, como le vas a aplicar tiempo y cariño, que son valores que nos cuesta mucho esfuerzo conseguirlo hoy en día, pues mejor que te hagas una buena estrategia para tener la máxima garantía de éxito, ¿no? ¿Tener una comunidad te aumenta el lifetime value? Te mejora muchos KPIs. Esa es una de las preguntas que más me hacen, ¿no? ¿Cómo impacta una comunidad en los negocios? Si quieres, luego en las preguntas más extensas matizamos sobre eso. ¿Hace falta un gran presupuesto para crear una comunidad? No, lo que hace falta es un gran propósito que conecte a la gente y que luego pues, les trates con cariño, les des voz y voto y se sientan que es su sitio, ¿no? ¿Tener una base de datos es comunidad? No, tener un martillo no te hace carpintero. No, no. ¿A cuántas comunidades perteneces? No lo sé. A todas las que puedo, porque al final en mi vida hay algunas que me gustaría aportar más valor, ya depende un poco del tiempo, bueno, que es un recurso complicado hoy en día, pero no tengo ni idea, no tengo ni idea, la Genial. verdad. Guay, hemos acabado con la tortura. No, que va, nada, que va, que va. Mola, No, hay una cosa que siempre que pienso en comunidades, bueno, hay varias, ¿no? sí, Que como que generan un poco de duda o de pánico, ¿no? De cara a hacer una comunidad. Entonces, vamos a romper mitos, vamos a bajar la tierra. venga. Que las veces que hemos hablado me parece brutal, porque además eres capaz de estructurarlo muy, muy bien. ¿Cómo definirías una comunidad digital y en qué se diferencia aquello de tener followers en una red social o una base de datos a la que hacerle email marketing? Me has hecho aquí un combo de tres conceptos, ¿eh? Me has hecho un 3x1 de preguntas. Ahí Por no. un lado, comunidad. ¿Qué es una comunidad? Te diría que no hay, o sea, ni siquiera los mayores expertos de comunidad del mundo tienen una definición como muy clara. Pero son muy clara, no, cada uno tiene su versión, ¿no? Para mí es un grupo de personas que comparten un objetivo y una lucha para conseguir un propósito compartido. Ese es el primer concepto. Luego, es un grupo donde existe un sentimiento de pertenencia y ideas y características comunes, ¿no? Pues que te hacen que se compartan, ¿no? Que sea fácil compartir porque tienes afinidad con los miembros. Y por último, que es muy importante, es que existe una preocupación mutua por el bienestar de los demás miembros. Esto ya estos tres conceptos digamos, te separan de otros
de cosas como una base de datos o una audiencia. Al final, el segundo punto, la segunda matización que me has dicho es digital, ¿no? Sí. Realmente ese es simplemente el entorno o el canal donde se desarrolla. Puede ser online, presencial o híbrido. Para mí me gusta que sean ya personalmente híbridas porque es más fácil consumir como el día a día en lo digital, porque al final estamos conectados mucho tiempo en el ordenador, pero sí que cuando se producen luego los encuentros físicos, eso tiene un valor que es como esencial para el ser humano y ahí es donde pueden magnificar todo lo que has hecho en digital, ¿no? Y el tercero, la diferencia entre comunidad, entre base de datos, audiencia y tal, para mí una base de datos es algo inerte, ¿no? Son, pues eso, datos, ¿no? Como el que, como te he dicho antes, el que tiene un martillo pero no lo usa, ¿no? Una audiencia la entiendo más como un número de seguidores que están dispuestos a escucharte, pero más de un modo unidireccional, ¿no? Que tú le comunicas, ¿no? Tú creas para ellos y ellos lo consumen, como diría en Breaking Bad, ¿no? Y si dejas de crear, pues seguramente se disolvería. Tipo pues una newsletter o las redes sociales, ¿no? Si dejas de crear contenido, pues la gente buscaría otras opciones, ¿no? Y en una comunidad, ahí, amiga mía, donde empieza realmente la magia. Es, no creas para ellos, creas con ellos, ¿no? Y es donde tú lo que realmente haces es, no sé si he dejado claro más o menos la diferencia. Sí, me ha gustado mucho el matiz que has hecho de la parte de redes sociales, que sí que es verdad que al principio parecía que era un poco un algo conjunto, pero al fin y al cabo es una versión unidireccional. Es la marca, es la persona la que proyecta un algo y tú decides si compras o si no compras ese concepto, esa identidad o Claro. demás. Lo que me lleva a pensar que, esto es completamente off guión, puede ser que puede ser que el user generated content haya empezado a como activar este concepto de comunidad. De hecho, nosotros en Community Hacker lo trabajamos, pero lo llamamos Member Generated Content. Ahí hay un alarde de originalidad. Sí, totalmente. Es que debe ser así. O sea, al final, una comunidad no está focalizada o no debe estar focalizada en una persona. De hecho, es algo que le da mucho miedo a las marcas, pues renunciar un poco al poder en pro de dárselo a sus clientes, ¿no? De que ellos también tengan voz y voto. Pero realmente cuando lo haces y lo haces bien, los beneficios que te produces son increíbles, desde mejorar tu propio producto, a que se dé soporte entre ellos, a que se, no sé, que favorezcan que entren otros clientes con la adquisición. Pero sí, totalmente. O sea, el Member Generated Content o el User Generated Content es una de las cosas que se producen también cuando trabaja la comunidad, uno de los objetivos que puedes trabajar, ¿no? Y al fin y al cabo es como una ayuda a una de las grandes barreras o complicaciones, o como lo queramos llamar, de una comunidad, que es mantenerla viva. Porque claro, eso es un extra, ya no es simplemente postear unas cosas, ya no es buscar esa interacción, ese vínculo, Claro. esa... Mantenerla viva y además que no dependan de una persona o de un departamento, porque al final la idea es que las comunidades se autogestionen un poco, ¿no? O sea, al principio necesitas tú preparar todo el escenario, crear las cosas y la chispa para que las cosas sucedan y que la gente cuando entra vea que hay cosas, pero realmente la idea es que la comunidad se gestione sin depender del fundador. Digamos que multiplican los recursos que pueden hacer. O sea, ahora, por ejemplo, Notion. ¿Cuántas plantillas no hay creadas por consultores que están retroalimentando la herramienta? Pues eso es una comunidad que, o sea, han crecido, han hecho un community-led growth buenísimo gracias a los consultores, ¿no? Que les genera negocio, a su vez ellos están posicionando la autoridad de los consultores y al final el equipo de Notion no tiene por qué estar continuamente creando contenido, porque ya tiene una comunidad que lo hace por ellos. Y además es como el win-win, ¿no? Porque tú como marca no tienes que dedicar tantos recursos a la generación de contenido o a pensar en estrategias que se pueden alejar un poco de lo que es tu público,
Y tu público se siente parte y se siente escuchado porque dices, ostras, pues cuentan conmigo, ¿no? Entonces creas ese long term, ¿no? Ese, pues, si te sientes en algo o si te identificas con algo, sigues allí y sigues creciendo Es con un ello. poco el efecto IKEA, ¿no? El famoso efecto IKEA. Si tú construyes algo, pues le coges cariño. Sí. O sea, es así. ¿Cuántas veces, Yo tengo muebles que llevan conmigo 15 años de IKEA, o sea. cuántas veces me he comido yo recetas que he dicho, qué rico está, y no había quien se lo comiera porque la he hecho yo? O sea, eso es un clásico. Oye, ¿y cuál es el error más común que te encuentras a la hora de gente que quiere lanzar una comunidad y está empezando y como todos al empezar en algo como más perdidos que Pues quizás el no o crearse. vamos demasiado informados por ChatGPT, cuidado. No, quizás el intentar crear, o sea, llamar comunidad a una cosa, primero, que no lo es. O sea, ¿cuántas veces, sobre todo ahora se están haciendo muchos lanzamientos en los que te dicen, bueno, únete a nuestro grupo de WhatsApp y ahí tienes más información, te vamos dando información. Y luego es un grupo cerrado, que solo pueden escribir los administradores. Entonces, eso no es una comunidad, ¿no? Quizás el error es confundir el canal con la comunidad. O sea, pues eso, abrir un canal de WhatsApp o un grupo de LinkedIn y esperar que suceda la magia sin preparar ese escenario, ¿no? Sin tener un propósito claro, sin valores definidos con los que has podido filtrar a los miembros que quieres y a los que no quieres, sin diseño de experiencia pues auténtica, ¿no? Eso no es comunidad. Al final vas a tener un canal más de ruido que te consume recursos y te va a desesperar porque no vas a conseguir el impacto que quieres, ¿no? Esto al final, si tú organizas una fiesta, no es un ejemplo mío, lo he leído en un anuncio y no recuerdo dónde. Si tú organizas una fiesta, si lo quieres hacer bien, tú como anfitrión abres la puerta y no solo dices, venga, pasa y búscate la vida. O sea, acompañas a la gente, le enseñas dónde está la bebida, la comida, si le gusta la música y le intentas presentar, pues digamos, a esos miembros founders o los primeros invitados que tiene o amigos cercanos para que empiece una conversación y tal. Y cuando ya ves que la persona pues está a gusto, está cómoda, pues puedes ir a otra cosa. Esto vale para comunidades, para fiestas y para onboarding de clientes en SaaS y cualquier cosa de este tipo, ¿no? Y en una comunidad es igual. No es abrir un canal, es crear un espacio donde la gente, pues bueno, se sienta vista, cuidada, sienta que pertenecen. Creo que quizás uno de los retos también es buscar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de hasta dónde le acompaño, hasta dónde doy margen de espacio, hasta dónde dirijo yo y hasta dónde dejo que dirijan o creo una estructura en la que haya como diferentes miembros y una capilaridad, ¿no? Que un día lo hablábamos de Sí, sí. diferentes roles dentro de una comunidad. ¿Cómo se llega a crear eso? ¿Cómo, ¿Es algo muy que sale solo o que hay que estructurar? Yo aquí soy vengo de growth, o sea, te voy a contestar muy de growth, o sea, experimentar. Tú partes de una estructura, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando diseñamos una comunidad, empleamos mucho tiempo en hablar con los potenciales miembros para entender realmente qué es lo que quieren. Y a partir de ahí se diseñan una serie de experiencias, de estructura, de modelos de gobernanza, de un montón de cosas. Entonces, de ahí cogemos la primera hipótesis. Es decir, oye, creemos que este onboarding es el adecuado por lo que nos han comentado, por los procesos que tenemos, por el objetivo que queremos llegar, por el propósito, y lo lanzas intentando medir todo lo que puedas con sentido, ¿no? Y en función de eso, pues ya veo, oye, pues mira, estos plazos se pueden acortar o aquí necesitamos entrar en más profundidad porque esta parte no la entienden o lo que sea, ¿no? Experimentar, muy growth. Hipótesis, experimento. Pero, o sea, creo que es muy clave también eso que has dicho, porque cuando tú quieres lanzar una comunidad, tú te montas tu cabeza. O cuando quieres lanzar un proyecto cualquiera, tú te montas tu cabeza un ideal y es maravilloso, todo es perfecto. Y muy pocas veces vamos a hablar con el que lo va a consumir. Lo planteamos y después del feedback, quizás si lo hemos preguntado, vamos haciendo cambiecitos. Pero ir a la fuente primero y de ahí nutrirte y construir a base de eso, o sea, cambia la película. Y la fuente no es ChatGPT. Claro. Ah, claro. Es que esas cosas dan pereza. Al final, para eso también hay gente que le gusta mucho, pero hay mucha gente que no le gusta dedicar de su tiempo 15 minutos para hablar con una persona y entenderla bien y escucharla bien. Entonces, bueno, pues recurrimos a lo fácil que es o preguntar a ChatGPT o suponer. Entonces, bueno,
digamos que las pantallas nos desconectan un poco, ¿no? Estamos acostumbrados a Twitter, bueno, perdón, X, ladrar como Sí, guaguitas. LinkedIn, soy el más guay del universo, utilizo la IA y he hecho una herramienta en 10 minutos que te va a solucionar toda la vida. comenta Coméntame. el triplo óptico Y y todas te estas levanta. cosas. Exacto. Y vas a ser millonario y tendrás un Lamborghini. 6 cifras, 6 cifras. Te voy a dar 6 cifras, aunque sean 6 ceros. En un mes, en el Sí, primer sí. mes. Y hostia, nos falta eso, ¿no? Y creo que también quizás es por eso que ahora está llegando la parte más de comunidad de volver a aterrizar, volver a conectar con la marca, con la identidad, con que somos bichos humanos que nos comunicamos. Es esencial. Es esencial. El otro día, bueno, lo hablaba precisamente con mi hijo, que le pegué una chapa que vamos, no sé cómo me habla. Bueno, todo fue por Charles Darwin, empezó la conversación, la teoría de la evolución. Y yo siempre digo que está muy bien, o sea, él tenía una frase, ¿no?, que decía algo así como, no son los animales o los seres vivos más fuertes o más rápidos los que sobreviven, sino los que mejor se adaptan. Y para sobrevivir está muy bien, ¿no? O sea, bueno, pues te garantiza la supervivencia. Pero si tú quieres liderar, pues tienes que ser tú proactivo y poner a prueba las cosas, ¿no? De todas formas, lo que hemos hecho el ser humano, y por eso lideramos el planeta, digamos así, es adaptarnos en masa, o sea, tener un conocimiento compartido de las cosas, porque es nuestra ventaja, el compartir. La parte social es nuestra ventaja. O sea, como individuos somos muy débiles. O sea, somos unos bebés que en una sabana seríamos alimento fácil. Pero como nuestra fuerza está en lo colectivo, en la unión entre personas. Y eso es lo que a veces olvidamos y hay que potenciar más. Las pantallas un poco nos separan en ese sentido. ¿Hay alguna señal que te indique que un proyecto, una marca, un servicio, una persona no esté listo o lista para crear una comunidad? Pues que vea a la comunidad a lo mejor solo como un canal de venta, porque la venta es una consecuencia del trabajo que se hace en la comunidad, no el objetivo primordial. Que quiera, por ejemplo, tener el control total y no quiera soltar el micro a otras personas, o que realmente no vaya a destinar los recursos necesarios para hacer ese trabajo invisible de moderación, de cuidado, de diseño. Perdona, es que me ha pegado un pantallazo negro el ordenador y se ha quedado, digo, no me digas que se ha apagado. Bueno, eso serían quizás los 3 principales indicadores que me dicen, por aquí no vamos bien. De hecho, lo usamos también como referente a los clientes. Si están muy enfocados a que solo quieren para ventas o que quieren tener control total o no van a destinar los recursos adecuados, casi no empujamos el proyecto porque al final va a ser un dolor de cabeza para todos, ¿no? Sí, porque el crear una comunidad a base de y te enviamos un 10% de descuento y te dejamos entrar en la venta privada. Ya. Esas son acciones concretas que puedes hacer dentro de un contexto, pero no es lo principal. No es lo principal. ¿Cómo trasladas en cosas que sean muy... Claro, una comunidad al fin y al cabo es, digamos, más fácil o más rápido escalarla online y después bajarla al off. ¿Cómo trasladas experiencias? ¿Cómo combinas las experiencias on y off? Bueno, a mí me gusta diseñar un buen Member Journey y dentro de ese Member Journey, que al final es como un Buyer Journey, son los pasos que sigue el miembro desde que entra a la comunidad o antes hasta que se produce su salida, ojalá que dentro de mucho tiempo, ¿no? Y ahí dibujas, pues, cómo puedes impactar tanto online y offline. Yo además le meto una capa de growth, de cómo se puede experimentar para mejorar la conversión, para mejorar la conversión. Sino que nos comenten y ya les explicamos. Entre fases de ese Member Journey, ¿no? Intento ver qué hipótesis que se pueden validar, qué experimentos se pueden hacer, y luego le meto otra capa de behavioral design, que es como puedo conseguir, pues eso, que el máximo número de personas pasen. No solo
no se pierda nadie en el camino, ¿no? Entonces, ahí es donde hay veces que tienen sentido experiencias online y veces que tienen sentido experiencias digitales. Hoy en día, digamos que con más frecuencia se hacen online y puntualmente se hacen digital, por la propia situación que nos trajo la pandemia, con el trabajo de la conexión humana, y segundo, pues que podemos hacerla en cierto modo también de forma digital, ¿no? Pero bueno, al final mola abrazar a gente. Eso es una cosa que como hobby, mientras no me Yo no me ponga he puesto en la calle con aquello de repartabrazos de milagro. Porque a veces entran ganas de decir, no sé. la gente está muy... Pero ¿no te mola cuando vas a algún evento, algún congreso, lo que sea, gente que ves? Esos son sentimientos que no que son difíciles de comprar, ¿no? El momento de desvirtualizar a alguien y ponerle piernas, que digo siempre, es una caña. Es una caña porque no... O sea, puedes hablar mucho, puedes conocerte mucho online, pero cuando llegas al offline es ese cariño. Siempre me dicen, pensaba que era más bajito. Digo, claro. Me he sentado. Ya, yo como soy minion, eso no me lo van a decir. Y lo de pensaba que eras más alta, está feo, entonces no me lo dicen. Bueno, pensaba que era un filtro, ¿no? Del color del pelo. Bueno, depende del día del mes en el que cuando hace que me lo he teñido ya. Ya, claro. Evolucionando. Oye, ¿y cuáles son los primeros pasos? Cuando es un montón de cosas, ¿cómo teniendo a vosotros ahí es guay porque tenéis ya un flow, ¿no? De cómo acompañar para dar esos primeros pasos. ¿Cómo son? ¿Cómo es ese primer momento de, hostia, quiero montar una comunidad, necesito ayuda? Aquí depende un poco también si lo hace, o sea, si lo hacemos con un cliente, tenemos que entender bien cuáles son sus objetivos de negocio, ¿no? Porque luego lo que hacemos es, lo primero es diseñar la identidad de la comunidad, es decir, pues ese propósito compartido, porque al final es lo que te va a guiar por dónde va a ir todo, y luego la identidad de los miembros en base a unos valores. Al final es como te hacen las entrevistas de trabajo. Primero hay que buscar buena conexión en valores, porque por muy bueno que seas técnicamente, si esa persona no está alineada a los valores, al final te va a suponer un punto de fricción, ¿no? Entonces, definen la identidad con el propósito y los valores. Nosotros aquí lo que hacemos es luego alinear ese propósito con KPIs concretos de negocio, ¿no? Con una serie de cosas, luego si queréis entramos en ese tema. El segundo punto sería diseñar la experiencia, ¿no? Pues el onboarding, el primer ritual, cómo vas a generar esa seguridad psicológica que necesitan los miembros, cómo definir ese member journey, el roadmap de comunidad. Son distintos elementos pues, que entran dentro de las experiencias que van a suceder, ¿no? Y luego, a partir de aquí, le das, bueno, diseñas también la estructura y el modelo de gobernanza, ¿no? Pues si van a necesitar embajadores o va a ser otro tipo de apoyo. Y luego ya a partir de aquí, medir lo que importa, para iterar y jalar. Es un poco el sistema de trabajo que seguimos y el ser que mejor nos está funcionando y mejor resultado nos va dando. ¿Qué es un ritual de comunidad y por qué es importante? Un ritual de comunidad son acciones que se realizan periódicas dentro de la comunidad, como un saludo, como una estructura. El saludo queda muy masónico. Sí, bueno, pero se lo tiene muchas empresas. ¿Es una comunidad? ¿No? Sí, lo tienen muchas empresas, ¿no? Creo que Google se llamaban, yo qué sé, de alguna forma se llamaban entre ellos y cuando entra un trabajador tiene su gorrita ridícula que se hace su foto y sus cosas. Son cosas que te hacen, primero, que las repites con cierta frecuencia o en el tiempo o en un evento, o así que es un guión que siempre hace lo mismo, ¿no? Que al final le dan estructura y le dan seguridad de lo que va a pasar a un miembro, ¿no? Y son muy importantes porque también te dan un sentimiento de pertenencia. Tú ya sabes que si haces esto, pues es que está en esta comunidad, ¿no? Y por eso son los que te afianzan y te anclan
pues también un poco a la comunidad. Los seres humanos también necesitamos hábitos, ¿no? Porque al final te descargan la capacidad cognitiva que necesitas para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, son básicos en una comunidad, crear rituales, ¿no? Sí, creo que te hacen ese punto extra de pertenencia, ¿no? Como Sí. que cuando tú llegas nuevo, notas que hay algo en común, entonces te hace como perder un poco la vergüencita de entrar en un sitio nuevo, ¿no? Y entonces después, a tu vez, cuando ves que llegan nuevos, sin darte cuenta, se comunica esa manera de hacer las cosas y se genera un todo, ¿no? Es como generar un todo de manera Y sola. es algo que se hace desde hace años. Yo recuerdo cuando era niño, en muchos equipos de baloncesto en los que he jugado, los novatos tenían que meter la mochila en el autobús. Y eso, que parece como una broma o le está gastando una perrería a alguien, en verdad es algo como, oye, eres de los nuestros. Y como eres de los nuestros, pues tenemos este proceso, ¿no? Como de celebración de que estás con nosotros, ¿no? Entonces, son importantes, ¿no? En capoeira teníamos la teoría de los colores, que es como llevas una cuerda de colores a medida que vas creciendo dentro de tu experiencia, ¿no? Entonces al principio era, vale, la teoría de los colores, cuando había que hacer algo, desarmar instrumentos, cargar cosas, organizar unas sillas para un show, era en plan, venga, las cuerdas bajas, los colores más bajos, A trabajar. hacerlo. Entonces, claro, por un lado, tú te descargas, ellos entienden todo el proceso de qué implica montar un evento, por ejemplo, y después, a la vez, es como, bueno, cuando yo tenga a la mínima que iban creciendo, ya les veían que, oye, tú que Claro. llevas menos tiempo, igual pues Sí. se retroalimenta No, eso solo. está genial. Son cosas al final que te hacen la participación como más inclusiva, porque en un ritual de ese tipo no descarta, no sé, no descartaba, o sea, no lo hacían los bases, los pivos o lo que sea, no. Era todo lo nuevo, pues toca hacer eso, ¿no? Entonces, no sé, también. Eso mola. Oye, ¿y qué KPIs miden? Venimos de un growth, venimos de medirlo todo y el dato al fin y al cabo es lo que te permite corregir o entender si estás yendo hacia donde toca o no, más allá que lo combines con intuición y experiencia, pero el dato es importante. ¿Qué KPIs se suelen usar o recomendarías para medir la salud de una comunidad? A ver, como te he comentado, para mí es súper importante porque de hecho es una de las principales fricciones o que nos encontramos cuando hablamos con clientes que no tangibilizan el impacto de una comunidad en un negocio, ¿no? Entonces, la parte de KPIs era súper importante, porque si no conseguimos hacer eso, o sea, que vean cómo impactamos un negocio, no podemos montar una empresa de diseño de comunidades porque no nos van a dar presupuesto para hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero es alinear el propósito de la comunidad con los objetivos de negocio. Nosotros tenemos un modelo que se llama SPEC, que viene de otro modelo americano, que es SPEC de Spins, pero nosotros lo hemos adaptado para que sea un poco más fluido y más acorde con lo que nos encontramos aquí en nuestro día a día, pues que te alinea, pues si el objetivo de la empresa es más comercial o de marketing, o si es más de innovación de producto, o si es más de engagement, de participación, de fidelización, o es más de pues, conseguir que el cliente tenga éxito en el uso del producto o lo que sea, ¿no? En función de eso, tiramos de unos KPIs de comunidad que impactan en esos objetivos de negocio, ¿no? Y ahí por ahí se unen. Y luego también el concepto de la North Star Metric, que tanto se usa en Growth, también lo hemos incorporado de forma que tenemos que ver qué acciones hacen los miembros que están alineadas con el propósito, pero que aportan valor al negocio o impactan en negocio, ¿no? Entonces, esas son métricas así como muy alto nivel que nos ayudan a saber si la comunidad está funcionando bien de cara al cliente, ¿no? De cara al negocio. Luego, para ver la salud, pues el tiempo de contribución o de participación del miembro, ¿no? Miembro activo en los últimos X días, ratio de personas que participan versus personas que hay dentro de la comunidad,
cómo van el flujo, el flujo del member journey, o sea, cómo van avanzando en ese proceso. Como la microconversión, al final, ¿no? Porque no sé si hablamos siempre con las grandes métricas de cuántos entran o cuántos salen, pero qué pasa en medio, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, cuántas conversaciones se generan one-to-one entre miembros. Eso es también importante, porque al final le estás dando un argumento, decir, oye, es que más allá de producto, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo se mide eso? Las conversaciones. Bueno, claro, si están en abierto en un canal, pongamos en WhatsApp, tú puedes más o menos verlo, pero si de ahí se derivan después a un texto privado, sigue siendo parte de la comunidad porque se ha originado allí, pero ¿cómo se puede medir? ¿Cómo se puede ver? La forma, o sea, una forma sencilla es preguntando también a los miembros cuando haces encuestas de NPS o de satisfacción y tal, si han creado más relaciones o lo que sea. Son preguntas que no tienen por qué mentirte, así que normalmente te lo suelen decir. Hay cosas que se palpan, ¿no? También, aunque hagas reuniones entre grupos más pequeños, también sabes por el tipo de broma, por cosas, si está hablando más gente o lo que sea, ¿no? Entre ellos, ¿no? Si tienes tú el espacio, o sea, a lo mejor tú creas, en Slack había una cosa que eran donuts, ¿no? Que creas reuniones entre ellos. Y si la gente asiste, pues estás viendo pues, que están juntándose, ¿no? Luego la reunión puede ser más o menos fluida, ¿no? Pero por lo menos que vayan creándose. Y hay herramientas específicas de comunidad que también te dan esa opción, ¿no? Sí, volvemos un poco a aquello de preguntar, ¿no? De que decíamos al principio, Sí. de preguntar antes de y preguntar durante. Exacto. ¿Preguntamos también cuando hay un churn? ¿Cuando alguien se va de la comunidad? Claro. De hecho, una parte que nosotros diseñamos en el proceso de comunidad es la salida del miembro. O sea, al final, el otro día escribí en LinkedIn sobre eso. Pero bueno, como el algoritmo está como está, pues supongo que le habrá dado like a mi madre. 2 semanas. Exacto. Entonces, realmente las empresas, otra vez me ha hecho pantallazo negro. Las empresas muchas veces no cuidan el proceso de salida y es la diferencia entre tener una persona que puede hablar, bueno, que su última experiencia ha sido mala, a tener un embajador que aunque ya no esté en la comunidad porque haya cumplido su propósito o porque sus circunstancias personales hayan cambiado, pues hable bien de ella y tengas como un embajador para tu comunidad, ¿no? Entonces, es importante saber pues qué no ha funcionado, si ha sido la duración de los eventos, si ha sido la frecuencia, si no ha enganchado el propósito, si la promesa que tú le has hecho dentro de la comunidad al final no ha sido la que quieres ofrecerle. En fin, el proceso de salida es muy importante también, te da mucha información, ¿no? Sí, y es importante crear ese espacio seguro, ¿no? Tanto para el que sale que se sienta cómodo, porque a veces parece, o incluso cuando te rechazan una oferta, ¿no? Que dices, ostras, pues ¿te importa que hablemos para ver qué es lo que podríamos haber mejorado, qué es lo que no ha encajado, para entender yo mi servicio y mi manera de proponerlo, ¿no? Claro. A veces hay gente que se siente violenta por tener, no pasa nada. Es, al fin y al cabo, es aprender, ¿no? Es que... Hay una psicóloga que se llama Esther Perel. Ahora claro, tengo mucha información en la cabeza porque como estaba escribiendo el libro de comunidad de impacto, pues estoy todo. Sí, ya para abril-mayo debe estar en las librerías y en las casas de todos los mecenas y tal. Entonces, ella tiene un concepto muy curioso, o sea, bueno, tiene que me gusta mucho, que es que estamos perdiendo por culpa de tanta pantalla y aplicaciones tipo Tinder y Match y Likes y cosas así, estamos perdiendo la capacidad de aprender por el rechazo y de esas conversaciones, justo lo que decías. Entonces, el rechazo es un aprendizaje grande. O sea, las personas que siempre tienen el sí no tienen esa riqueza de, oye, pues me ha dicho que no, vale. Cuando te dan un no es cuando empieza tu capacidad de negociar
o de asimilar contigo mismo cosas. Y eso es muy valioso. Ya, pues, un poco a través de las redes mal llamadas sociales y de aplicaciones de este tipo, no sé, pierdes muchas cosas, mucha información que es valiosa para el ser humano. Y, Sí, como que se da mucho por hecho, como que hay mucha cosa que hay una barrera, entonces tú te creas una barrera de aquí para afuera, ¿vale? Pero como que no asimilas, no aprendes, no entiendes, no procesas, al fin y al cabo, y ahí las emociones van, la sí. gestión emocional, ¿no? O Es lo que... ver simplemente las caras de la gente cuando argumentas o cuando te dicen a ti algo, el cómo te sientes, el asimilar esos sentimientos, esas son cosas básicas, o sea, como leer y escribir, eh, y la estamos perdiendo. Comunicación asertiva. Es que todos tendríamos que aprender comunicación asertiva, porque al fin y al cabo es una manera de procesar las cosas, de crecer como profesional, como humano, como todo. Y está bien, y todos Sí. acabas aprendiendo, ¿no? Y en una comunidad más, porque ha sido, ok, ¿por qué robar para que te vuelvas? No, es simplemente un entender cómo mejorar y pues si acaba tu camino, acabarlo bien, ¿no? Claro. Tú que vienes también con un historial con las empresas con las que has trabajado también, que conoces, tienes mucha información, ¿cuántas empresas no miden el churn, pero no saben por qué se produce? Tengo un churn de 2%. Vamos a intentar reducirlo haciendo esto y esto, pero ¿te has parado a hablar con la gente que se ha ido? ¿Por qué se ha ido? Bueno, y mucho churn que se atribuye a... No, es precio. Nunca es solo precio. Claro. Nunca es solo precio. Porque tú puedes estar por encima, o sea, incluso estando por debajo te pueden hacer un churn y decirte que es precio. O sea, cuando normalmente la respuesta fácil es me he ido por precio o me voy por precio. Investiga un poco, entiende, porque quizás hay algo de tu producto que no está funcionando, igual podrías modular cosas Claro. que ¿Dónde está el desequilibrio? combatirían esto. ¿Dónde está el desequilibrio? Está el desequilibrio porque las has creado unas expectativas muy altas, está el desequilibrio en el precio, está el desequilibrio en el que requiere un esfuerzo para el cliente brutal para el beneficio que le da. O sea, ¿dónde está el desequilibrio? O sea, Sí, porque si fuera todo por precio, no existirían zapatos de 500 euros. ¿existe? Uf, y más. Yo no me los puedo pagar, pero Bueno, yo como buena friki de la moda te digo. quiero pensar que no hay de mi número, así que... Oye, y retomando un poco lo que decías, ¿qué papel juegan las plataformas? ¿Por qué son importantes? Porque quizás hay momentos en los que no. Las plataformas son muy importantes, no nos engañemos. O sea, tú vas a correr una carrera y mientras mejor equipamiento tengas, pues mejor, ¿no? O sea, no vas a correr con chanclas, intentas correr con las mejores zapatillas que puedas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final tienes que pensar que la plataforma te permita mantener esa autenticidad, esa cultura, ese diseño que has hecho de la comunidad. Al final es una herramienta que bueno, hay muchas en el mercado que tienen que tener un equilibrio, pues entre, obviamente, el precio, pero sobre todo que te permita mantener esa autenticidad. Al final, la comunidad no vive en un software, vive de las relaciones. Entonces, eso es lo importante cuando eliges una plataforma. Nosotros siempre decimos que somos bastante agnósticos en cuanto a plataformas porque hay muchas que están muy bien, Fending, Memberfy, que colaboro con ellos, que es muy sencilla de usar. Y las plataformas están muy bien, pero lo primero que hay que hacer es que el cliente trabaje ya con algo que él entiende, ¿no? O sea, por eso muchas empiezan en WhatsApp, porque todo el mundo tiene WhatsApp, y cuando tú ya le vas aportando valor y empiezas a coger la sartén por el mango y es el miembro el que quiere estar dentro de la comunidad porque ve que hay cosas chulas y que aprende y que crea relaciones y que mola, entonces cuando le puedes pedir el esfuerzo para ir a una plataforma un poco más compleja. Si la tienes ya porque tienes un buen brand y porque te conocen y porque saben de sobra que donde van a entrar van a percibir ese valor, puedes ir directamente con la plataforma. Pero bueno, ahí es un poco jugar, ¿no?
pues eso, jugar con tu branding, con el valor que aportas y con lo que te conocen y tal. Sí, porque a veces tendemos a querer empezar siempre con un Ferrari, ¿no? Y igual no nos hace falta eso, nos hace falta primero el Seat Ibiza del tío que te lo deja y, y lo destrozas cuando empiezas. Claro, porque o sea, si es que muchas empresas se obsesionan porque quieren conseguir 1000 clientes súper rápido, muchas comunidades, ¿no? Y al principio a lo mejor no necesitas 1000, o sea, te vale con 10 que sean como miembros fundadores, que se suele llamar, que sean muy participativos, te den mucho feedback y te ayuden a construir. Y a partir de esos 10 escalas de forma como interés compuesto. O sea, esos 10 te traen otros 10, te traen otros 10. Intentas hacerlo así, pero necesitas 10 personas comprometidas al principio mejor que 1000. Sí, porque al fin y al cabo es como, y sobre todo aquí en España, que tenemos una manera de relacionarnos en lo profesional que es muy personal también, es como muy de relaciones, muy de establecer relaciones. Cuando confías en alguien es cuando escuchas. En otros mercados, fans de todo, es como sale una cosa nueva y todos ahí, sí, se apuntan a lo loco, en cambio aquí somos un poco más reflexivos, un poco más reticentes, un poco más de, ok, ya bueno, pero, ¿no? Entonces, al tener ese número pequeño te permite crecer con una base. Justo. Me lo dice mucha gente, o sea, amigos que tengo extranjeros y tal, que vender en España no es que necesites enchufe, pero sí contactos. O sea, si no te conocen es complicado. Es complicado. Porque no te escuchan. En otros países te escuchan y si tu propuesta es buena, pues te damos la oportunidad. Independientemente de que conozca a alguien dentro de la empresa, ¿no? Y una misma marca, por ejemplo, que tiene distribución en varios países, ¿crea una comunidad o crea una por cada país? Aquí mira que soy de Jaén, pero te voy a contestar muy gallego. Pues depende. Depende. Sí, o sea, tú puedes construir comunidades con filtros geográficos y creas microcomunidades dentro de la comunidad o por intereses o por otro tipo de filtros que le puedes hacer a los miembros, el que tenga sentido para tu propósito, ¿no? Es que va a depender mucho de cada proyecto. Sí, no, ahora, por ejemplo, se me venía a la cabeza un New Project que como muy diferente a todo, algo como muy igual, quizás ni se dieron cuenta de lo que estaban creando cuando empezaron. Claro, ni de Italia ni de tal, pero no lo sé, pero tampoco me los imagino en Dinamarca o en Suecia, por el tipo de... Esto también te ayuda al tener comunidades híbridas, porque la parte digital puedes unir a todos y la parte física puedes hacer microeventos en distintos sitios o microcomunidades o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es jugar un poco en función de las características del proyecto, ¿no? A partir de ahí empujas. Oye, ¿y cómo ves la evolución de las comunidades en el próximo tiempo? No quiero ponerle un timing porque en lo digital todo va extremadamente rápido, Sí. entonces... A ver, yo te puedo decir que el estado de madurez de los proyectos de comunidad en otros mercados como el americano o el inglés está mucho más avanzado que el nuestro. Y ahí prácticamente todas las grandes compañías están apostando por crear comunidad, porque a medio y largo plazo es lo que te va a dar más capacidad de crecimiento. Y porque los costes de adquisición, que eso lo sabe cualquiera que esté en marketing, están disparados cada vez más. Porque la atención cada vez más pequeña, porque por una serie de factores que están condicionando a que eso sea así. En España acabamos de empezar, por no decirte que casi todavía ni hemos empezado. No hay como un mercado todavía. O sea, la tarta se está cocinando. O sea, ni siquiera puedes decir, no, yo tengo el trozo de pastel, tal. Entonces, poco a poco se va viendo el valor y cada vez encontramos gente con la mentalidad mucho más abierta
a las propuestas de comunidad porque las van entendiendo, porque tiene sentido, porque están alineadas con el ser humano y porque al final sí que se tangibiliza el impacto que se consigue, ¿no? Yo te diría que por ejemplo, en recursos humanos va a ser clave. O sea, crear comunidades internas para que la gente se siente identificada con la cultura de la empresa, con los valores, para que haya conexiones entre ellos, pues les da un motivo más allá de mirar si me pagan 100 euros más o menos en una empresa u otra para quedarse. O sea, con lo cual, para mí... Buen melón has abierto ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Buen melón, porque siempre pensamos en comunidad hacia afuera y se nos olvida que la hacia adentro, la retención del talento, la motivación, el crear alumni corporativo también es muy interesante. Cuando la gente se va de una empresa, que a veces se va pues porque emprende o porque crea proyectos, o a veces se va pues porque ya no tiene cabida o la forma de trabajar se ha cambiado, también el cómo lo hagas o el crear un sello de estas personas que están trabajando contigo para que tengan una buena experiencia, también dice mucho del tipo de empresa que eres, ¿no? Entonces, ahí Recursos Humanos tiene un gran abanico en el que avanzar. De hecho, trabajamos con muchas empresas en ese sentido. Luego, con la parte de marketing, todo lo que sea adquisición y fidelización, las comunidades son una palanca. Yo llevo muchos años en marketing y pocas he visto que sean tan fuertes. O sea, cuesta accionarlas, pero cuando las accionas, ninguna campaña puntual va a competir con esto a largo plazo. Y luego, también en el diseño, en el codiseño y co-creación de productos, también las comunidades tienen mucho sentido, ¿no? Desde el feedback que te dan de ideas al soporte que se pueden dar entre ellos, ¿no? De hecho, leí hace poco que el 80% de los nuevos lanzamientos que hacía Starbucks venían de ideas de la comunidad. Y bueno, y Lego es una empresa que estuvo a punto de cerrar en bancarrota y gracias a la comunidad, pues es de las más rentables ahora mismo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo le veo mucho futuro, ¿no? Que sean más sociales, más híbridas, más alineadas con propósito, más ligadas al bienestar colectivo también, porque las comunidades también, si te acuerdas la definición que te he dado, entonces pues creo que es importante, ¿no? Creo que por ahí va a haber mucha chicha que cortar. Es un canal de escucha, ¿no? Los de Stanley, por ejemplo, los de los vasos estos enormes que también han llegado de aquí. Estuve en una ponencia que hacían junto con una marca Elf de cosmética en UK, unos norteamericanos, otros Great Britain, justo de comunidades, ¿no? Y ellos decían que en Brasil se habían dado cuenta que tenían las ventas estancadas y no entendían por qué. Y un día, pues, paseando por Copacabana, literalmente vieron a alguien que tenía el vaso de cerveza metido dentro de la jarra. Porque, claro, en Brasil hay una obsesión maravillosa por la cerveza helada. Tú sin vaso en sitio y no tienes la cerveza helada, no te la van a vender directamente. Entonces, vieron un nuevo uso e incluso adaptaron para que tuvieran una boquillita. De hecho, ahí tienen unas cosas que se llaman camisillas, bueno, que también quiere decir condón, pero todo bien, para las botellas de cerveza para que no se calienten. ¿Sabes? Como se dieron cuenta del nuevo uso gracias a la comunidad, ¿no? Gracias a algo que cogieron en ese caso verlo, pero después lo investigaron, no es que porque veas una cosa lo hagas, pero vieron que en redes pues la gente lo compartía, no sé qué, pues yo también lo hago y te acerca. Ese es el poder de las comunidades. Justo. La verdad que mola. Esa historia a mí me encanta escucharla porque tiene mucho sentido para mí, ¿no? Y así para acabar, porque no nos íbamos hablando, ¿verdad? Si tuvieras que dar un consejo de cara a... Es la típica frase de cierre, ¿no? Pero al fin y al cabo hemos tenido muchos takeouts, creo que hay muchos insights para sacar. Si a tu yo de precomunidades, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estar en esto? Tanto hacerla como participar, como...
empieza en pequeño, sea auténtico, o sea, investiga y mira a otros, pero sea auténtico, construye tu propio propósito, tus valores, piensa más como en relaciones que en canales, y luego ponle cariño, o sea, cuida el trabajo de moderar, de reconocer, de escuchar, de sostener, porque al final, cuando tú empiezas la comunidad con una persona, estás marcando unos estándares cada vez que te relacionas con esos miembros. Entonces, el que le pongas cariño, escuche, reconozca, los sostenga, los apoye, les dé reconocimiento, eso se difunde el resto de miembros, ¿no? Y ellos van a entender que esa es la forma que hay de comunicarse y por eso ellos se sienten cómodos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el consejo que le daría. Y luego ya, si es una marca o una organización que quiere crearla, el mejor consejo es que contrate a community hackers, ¿no? Para diseñarla. Y que no tenga miedo a hacer preguntas. Exacto. Sí. Además, contrataría a community hackers no para que le diseñemos la comunidad, sino para codiseñarla. Que esa es otra de las cosas que encontramos, que muchas empresas prefieren pagar y que le hagas un producto llave en mano, y las comunidades no funcionan así. Las comunidades, por lo menos, o sea, si no vas a implicarle y ponerle cariño, pues casi mejor haz otra cosa, haz anuncios de Facebook. Sí. Métele chicha a Meta, métele chicha a Google y... Sí, exacto. Y adiós margen. Pues sí. Ya me van a matar desde Google. Bueno, un día te van a matar, pero luego a los años, en tu quinto funeral aniversario, dirán qué razón llevaba. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias. Me encanta aprender de estas cositas y espero que a la gente le guste. Si no os gusta, oye, también os lo podéis decir, que no pasa nada. Un placer. Como siempre, no es venir aquí a una entrevista, es charlar con una amiga. Y eso se agradece, la verdad. Oh, muchas gracias, qué bonito. Ahora sí. Sí. Bueno, ya nos veremos pronto en algún evento, seguro.